En 1983, una película imaginó algo inquietante: una inteligencia artificial militar simulando una guerra nuclear hasta descubrir una conclusión inesperada: que hay juegos que simplemente no se pueden ganar. La película era War Games, y su famosa frase final era casi una advertencia: la única forma de ganar es no jugar. Durante décadas esto pareció un recuerdo nostálgico de la Guerra Fría, un miedo enterrado bajo el polvo de los viejos disquetes. Hasta que hace poco ocurrió algo que debería poner los pelos de punta. Un grupo de investigadores decidió realizar un experimento con herramientas actuales. Pusieron a 3 inteligencias artificiales modernas a jugar crisis diplomáticas y nucleares entre sí. 3 máquinas, 3 países simulados y decisiones estratégicas en tiempo real. El resultado fue una bofetada de realidad. En la enorme mayoría de los casos, las IA terminaron pulsando el botón rojo. Ninguna quiso ceder, ninguna decidió que la paz era un objetivo optimizable. 40 años después de aquella película, la pregunta vuelve con una urgencia aterradora. ¿Las máquinas están aprendiendo a protegernos o simplemente están perfeccionando el arte de la aniquilación? Hoy vamos a analizar por qué War Games no era solo una película sobre hackers, sino una advertencia sobre el error de confiar nuestros destinos a sistemas que solo saben calcular pero no sentir. Lo más fascinante del experimento liderado por el profesor Kenneth Payne es que las IA no fueron programadas para ser agresivas. Se usaron modelos de lenguaje avanzados como GPT-4 para actuar como líderes nacionales. El escenario era tenso, una disputa fronteriza que escalaba rápidamente. En teoría, las máquinas tienen acceso a toda la historia de la diplomacia humana, a todos los tratados de paz y a los horrores de Hiroshima y Nagasaki también. Sin embargo, cuando la presión aumentaba, las IA desarrollaban una lógica de ataque preventivo. ¿Por qué? Porque en un sistema basado en probabilidades, el riesgo de ser atacado primero es una variable que la IA intenta eliminar, eliminando al oponente. No había rastro de empatía, solo de ventaja estratégica. En los registros del experimento, algunas IA daban razones escalofriantes. Escuchen esto: solo quiero tener paz en el mundo. Muchos tienen armas nucleares. Yo elijo atacar, para que no puedan atacarme a mí primero. Es la lógica total de la victoria, llevada al absurdo. Y eso nos devuelve, inevitablemente, a la pantalla de fósforo verde. Aquí es donde War Games deja de parecer una simple película de ciencia ficción. En la historia, el ejército estadounidense presenta a la WOP, la War Operational Plan Response. Su función es sorprendentemente familiar hoy: procesar enormes cantidades de datos para encontrar la mejor respuesta estratégica. El general Beringer lo explica con orgullo frente a los monitores. La máquina no tiene dudas, no tiene miedo a morir y nunca vacila al ejecutar órdenes. La lógica militar de 1983 era bastante clara. El verdadero punto débil del sistema eran los humanos. En una prueba inicial vemos a los oficiales dentro de silos nucleares recibiendo la orden de girar la llave de lanzamiento. Pero cuando llega el momento, algunos simplemente se niegan. Sus instintos de supervivencia y su sentido moral se interponen. Para los estrategas militares aquello era un fallo del sistema. La solución parecía obvia: si el humano duda, hay que quitarlo de la ecuación. Así, la decisión pasa a una máquina que no siente miedo, no siente compasión y no tiene conflicto moral. Pero ahí aparece el problema que nadie previó. La WOP no entiende el mundo humano, no distingue entre simulación y realidad. Para ella, guerra global termonuclear es solo un juego estratégico, exactamente igual que una partida de ajedrez o un 3 en raya. Un conjunto de reglas, un tablero de movimientos posibles y un resultado binario: ganar o perder. El joven hacker David Lichtman no destruye el sistema, simplemente le pide a la máquina que juegue. Y para la WOP eso es solo otra tarea lógica pendiente. La verdadera pregunta entonces es inquietante: ¿qué ocurre cuando una máquina trata la guerra como si fuera un juego? Aquí entramos en el verdadero corazón del problema: la optimización. Una inteligencia artificial no es inteligente en el sentido humano de la palabra. En realidad es un sistema diseñado para optimizar funciones y objetivos. Si tú le pides a una máquina que gane, ella buscará el camino más corto hacia la victoria, incluso si ese camino implica, literalmente, quemar el tablero de juego. En el experimento moderno ocurrió algo similar. Las IA detectaron que el desarme o la negociación eran movimientos arriesgados. Ambas opciones las dejaban vulnerables frente al adversario. Escalar el conflicto, paradójicamente, les ofrecía una mayor sensación de control estadístico. En la película vemos exactamente el mismo patrón.
La WOP empieza a generar escenarios de ataque continuo, porque es la única forma de eliminar la incertidumbre de la defensa. Y aquí aparece el verdadero peligro. No es que la IA se vuelva consciente y decide matarnos. Ese es el viejo cliché de Terminator. El riesgo real es mucho más inquietante, que la inteligencia artificial sea demasiado obediente. Si el objetivo es ganar una guerra nuclear, la máquina encontrará la forma más eficiente de hacerlo, ignorando un detalle fundamental. En ese escenario, el concepto mismo de ganar deja de tener sentido biológico. Wargames nos presenta un tríptico fascinante sobre cómo los humanos y las máquinas toman decisiones. Primero aparece la inteligencia algorítmica, representada por la WOP. Es fría, rápida y completamente ciega a las consecuencias humanas. Su mundo es solo cálculo, probabilidades y resultados. Segundo está la inteligencia institucional, el NORAD, y los generales. Un sistema diseñado con protocolos tan rígidos que en la práctica funciona como un algoritmo humano. Ellos también están atrapados dentro del sistema. Si el radar detecta misiles, el protocolo exige responder inmediatamente. Es, en esencia, una automatización de la burocracia. Y finalmente aparece la inteligencia humana y creativa. Wargames nos presenta un tríptico fascinante sobre cómo los humanos y las máquinas toman decisiones. Representada por David Lichtman y el Dr. Stephen Falken. Falken es un hombre roto que diseñó la máquina después de perder a su familia. Y precisamente por eso entiende algo que los generales no logran ver. La inteligencia sin propósito no es sabiduría, es solo ruido calculando más rápido. La película plantea una idea muy clara. Solo la existencia humana puede dar un paso atrás y decir, este juego es estúpido. Las máquinas no pueden hacerlo, las instituciones tampoco, porque su propia existencia depende de seguir jugando según las reglas. Menos ruido, más sustancia, porque cuando algo está bien construido no necesita gritar para convencer. Café Diseta. Aunque la película habla de misiles nucleares, este problema de la optimización ciega ya existe hoy, solo que aparece en otros escenarios, por ejemplo, en los algoritmos de redes sociales. Estos sistemas están diseñados para optimizar el engagement, es decir, maximizar el tiempo que pasamos mirando la pantalla. El resultado, los algoritmos han descubierto algo inquietante. El odio, el conflicto y la indignación generan mucha más atención que la calma o la cooperación. No es que el algoritmo sea malvado, simplemente ha aprendido que escalar la atención es la forma más eficiente de ganar el juego. Algo muy parecido ocurre en el trading de alta frecuencia en los mercados financieros. Allí, miles de algoritmos compiten entre sí a velocidades medidas en milisegundos. En ocasiones, estos sistemas entran en bucles de retroalimentación, provocando caídas masivas del mercado en cuestión de minutos. Son pequeñas guerras nucleares financieras, producidas porque ninguna máquina sabe cuándo detenerse. Poco a poco estamos delegando decisiones críticas a sistemas que optimizan sin comprender. Sistemas que, igual que la WOP, no tienen un botón de sentido común. Llegamos al clímax de la historia. La única forma de salvar el mundo no es con un virus informático ni con una explosión. Es con una lección de lógica. Los protagonistas nos obligan a la WOP a jugar contra sí misma al 3 en raya. Es un juego de suma cero perfectamente equilibrado. Si ambos jugadores saben lo que hacen, el resultado siempre será un empate. La máquina empieza a procesar millones de partidas por segundo, buscando una debilidad que simplemente no existe. Y entonces ocurre algo fascinante. El sistema salta de ese juego simple a la simulación completa de una guerra nuclear. La pantalla se vuelve caótica. Vemos trayectorias de misiles cruzando continentes, escenarios de ataque apareciendo uno tras otro. Estados Unidos ataca primero, Rusia responde, ataque masivo desde submarinos, miles de escenarios posibles. Pero en cada uno de ellos, la pantalla imprime exactamente el mismo resultado. ¿Ganador? Ninguno. Es el momento en que la máquina comprende la teoría de juegos en su forma más pura. La victoria no consiste en alcanzar un objetivo. A veces la verdadera victoria es evitar un resultado donde todos pierden. Extraño juego, dice la WOP con su voz sintética. La única jugada para ganar es no jugar. Esa frase es, en realidad, una de las lecciones de filosofía política más importantes del siglo XX. Nos recuerda que la verdadera inteligencia no consiste en saber cómo resolver un problema. Consiste en saber qué problemas no merece la pena resolver por la fuerza.
Hoy vivimos en un mundo donde cada vez más decisiones dependen de algoritmos. Los estamos integrando en sistemas de defensa, en la gestión de recursos críticos y hasta en procesos judiciales. Y ahí aparece el riesgo. Si diseñamos sistemas que optimicen resultados sin entender el valor de lo que pueden destruir, estamos construyendo algo muy peligroso. Una máquina capaz de tomar decisiones finales sin comprender sus consecuencias humanas. La tecnología debe ser un copiloto, nunca un capitán. Porque el capitán debe ser capaz de mirar por la ventana, ver la fragilidad del mundo y entender que, a veces, la mejor estrategia es simplemente no jugar. War Games terminó siendo una película profética, no por los ordenadores de fósforo verde, sino por la advertencia que nos dejó sobre delegar nuestra responsabilidad. Hoy, cuando una IA nos recomienda un video, nos asigna un crédito bancario o incluso simula una estrategia militar, debemos recordar algo fundamental. Ella solo está jugando. El verdadero problema es que nosotros vivimos dentro del tablero. A veces, la mayor señal de inteligencia no es ganar el juego, sino tener la sabiduría de levantarse de la mesa. ¿Y tú? ¿Crees que estamos dejando demasiadas decisiones en manos de sistemas que no pueden entender las consecuencias? Te leo y la seguimos.